A ver, ahí estamos. Bueno, gente, ahí ya está grabando. Comparto pantalla, díganme si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, o cualquier cosa, si tienen alguna duda en esto de la virtualidad, o no se ve algo, se escucha mal, interrúmpanme, ¿no? Bien, vamos a terminar hoy con la unidad, este, con la unidad 3 y vamos a comenzar un poco con la unidad 4. Hago un repaso muy breve sobre lo que hemos visto en la clase pasada. Habíamos dicho que a partir de la década del 70 existe otra forma de producción, otra forma de relación entre los distintos países, y que eso tiene que ver con, si pueden apagar los micrófonos en tanto no quieran hacer una intervención en la clase, mejor, se lo agradezco. Habíamos dicho que a partir de la década del 70 hay una serie de sucesos que cambian absolutamente todo, la forma justamente de producción que se venían dando. Habíamos visto que lo hegemónico en la edad dorada del capitalismo, en la forma de producción, era parte del Fordismo. Eh, ay, Disculpen un segundo, gente. Ahí está. A ver, ahora entiendo que se está viendo, ¿no? Ahí está. Bien. Habíamos dicho que la forma hegemónica en la edad dorada del capitalismo era el Fordismo y que a partir de la década del 70 esto empieza a cambiar, es decir, hay una serie de sucesos históricos a nivel mundial que dan cuenta de una transformación en cómo se producen las mercancías, los bienes, los servicios a nivel mundial. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como la última globalización, entendiendo como la globalización como una apertura cada vez mayor en términos financieros, en términos de capital, en términos de movimiento de mercancía a través del comercio internacional, etc. Eso eh, se puede entender como la última globalización. Y en esto hay una serie de hechos históricos que permitieron que esta globalización, entendiéndola como en estos puntos, se intensifique cada vez más, sea cada vez más hegemónico. Y habíamos hablado de la devaluación del dólar, eh, el- y la inundación de dólares a nivel mundial en la década del 70, habíamos hablado de la crisis del petróleo, los golpes de Estado en Chile, en Argentina, que habían virado las políticas hacia políticas más de apertura, ¿no? Estos golpes de Estado. Hay una reforma, esto no lo había mencionado, pero hay una reforma muy grande en China en el año 78. China a partir de el 78 tiene una reforma económica hacia lo que más, si se quiere más, se parece a a una economía de mercado capitalista que a una comunista. China a partir del 49 había transformado su economía a un régimen comunista y a partir del 78 en adelante esto cambió bastante. Es decir, hay regiones de China que prácticamente son capitalistas. Si bien tienen un gobierno comunista con planes quinquenales, etc., hoy por hoy China es una economía capitalista más que comunista, ¿no? Y lo que ocurrió a partir del principio de la década del 80 tiene que ver con
la asunción de Margaret Thatcher en el Reino Unido como primera ministra, que de nuevo viraron la política económica hacia mayor apertura, privatizaciones, etc. Y en Estados Unidos fue justamente, asumió Reagan, ¿no? Si mal no recuerdo fue en 1980. También con el mismo tipo de políticas. Y en América Latina se produce la crisis de la deuda en el 82, eso ya con la soga en el cuello en América Latina tan endeudada, tras estos petrodólares, las políticas de todos los países viraron hacia una suerte de liberalización económica y de reformas estructurales de la economía, que antes de esta época, de la década del 70-80, toda América Latina tenía como principal objetivo la industrialización, y a partir de la década del 80 en adelante eso cambia rotundamente, ya adoptando políticas más bien neoliberales. Y es ahí cuando ya a principios de la década del 90 cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, se produce el consenso de Washington. Recuerden que el consenso de Washington son una serie de recomendaciones de política económica, un recetario de política económica que se conocen como políticas neoliberales de apertura, chique del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, después de eso vino, lo último que están viendo ahí en pantalla son las crisis financieras, que hubo crisis financiera en muchos años, es decir, ya viramos hacia un capitalismo más bien financiero, por lo menos en Occidente. Y a partir de la crisis del petróleo, lo que pasó que la fábrica del mundo, que antes era Estados Unidos, Europa, Japón, se trasladó prácticamente al sudeste asiático, a China, a Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, etcétera, ¿no? Indonesia, Tailandia, etcétera, ¿no? Bien, esto es lo que habíamos dicho hasta el momento. Teníamos esto sí no lo mencioné en la clase pasada, que me parece importante, porque sí habíamos hablado de los rasgos, las características de cómo es el trabajo, el Estado, cuáles son los sectores económicos preponderantes, cada una de estas eh, épocas, ¿no? En la etapa dorada del capitalismo, en la última globalización, pero mucho no hablamos de cómo era la producción en la etapa dorada del capitalismo, del 45 al 73. Porque acá se menciona algo, una palabra multinacional, y el otro lado, la última globalización transnacional. Multinacional refiere a lo siguiente: en la etapa dorada del capitalismo había un proteccionismo bastante elevado en todas las economías, incluso en las economías centrales, en Estados Unidos, en Europa. Entonces las multinacionales, para introducir sus productos a las economías, a las distintas economías, lo hacían a través de instalando fábricas en un país en particular, produciendo y destinando esa producción al mercado interno. Es decir, si por ejemplo, en la década del 60, una automotriz quería vender autos en la Argentina, la única forma que tenía, dado el gran proteccionismo que había en esa época, la única forma que tenía era instalando una fábrica en Argentina, produciendo esos autos y vendiéndola al mercado interno. A eso me refiero con multinacional, es decir, esa era la única forma. Y habíamos hablado que en la etapa dorada del capitalismo había un grado de integración vertical en la producción, es decir, que muchos de los bienes que se producían, o mejor dicho, todos los componentes de un bien que se producían, eran en una misma fábrica o pertenecían a la misma empresa. Eso se refiere con integración vertical. En cambio, en la última globalización eso cambió totalmente. Es decir, si una empresa multinacional quiere introducir
sus bienes a una economía, dado que lo que existe y lo preponderante es la apertura económica, lo puede hacer a través de la importación, es decir, a través del comercio exterior. Si una empresa quiere introducir sus bienes, está claro que hay una empresa en China que puede producir, no sé, celulares y los vende directamente a la Argentina a través del comercio exterior y no necesariamente necesita instalar una fábrica en Argentina para vender esos celulares, ¿se entiende? Es decir, directamente lo hace comerciando con ese país. Eh, y eso es un gran cambio porque está claro que no es lo mismo el comercio que la producción, ¿no? Bien. Bueno, habíamos hablado en la clase pasada del toyotismo, que también es un cambio con respecto al fordismo. Habíamos hablado de los consumidores se vuelven más sofisticados, los bienes se vuelven más diferenciados. En cambio, en el fordismo, la producción en serie significaba producir bienes estandarizados, muchos de ellos. El ejemplo de eso es el Ford T. El Ford T es un auto, un modelo de auto que tiene una característica única, es decir, no se produjo un Ford de otras características por muchos años. En la década de los 20 Ford producía Ford T nada más, no producía otro modelo de auto, y lo cual es un problema para una empresa, porque los consumidores quieren bienes cada vez más diferenciados, con particularidades, etcétera, etcétera. El toyotismo lo que hacía era, bueno, no producimos en serie como antes, empezamos a ver qué ocurre con la demanda, si hay demanda se produce, si no hay demanda se producirá mucho menos, es decir, no se acumula en stock de producción, y eso demanda que el paradigma productivo sea el just in time, el justo a tiempo, es decir, se produce en base a la demanda que hay en ese momento en particular, y los proveedores de esa empresa, de Toyota en este caso, tienen que responder a esas demandas instantáneas, ¿no? Producir en eso en un corto plazo, responder muy rápidamente a los cambios de demanda. Bien. Lo que ocurre en el mundo, y esto lo que se ve en el gráfico, es lo siguiente, es la producción mundial de todos los bienes y servicios, de todo el mundo, de todo el mundo. Lo que ocurrió, ustedes saben que el PBI se compone por consumo, más inversión, más gasto público, más exportación, ¿no? Esos son los componentes del PBI. Lo que se ve en el gráfico, que en las últimas décadas lo que creció de esos componentes, de todos esos componentes, son las exportaciones, es decir, ya no se produce tanto para el mercado interno, es decir, las economías a nivel mundial ya no producen tanto para el mercado interno, sino que lo están haciendo mayormente para el mercado externo, es decir, para producir para otro país, lo cual de nuevo es un cambio rotundo de del paradigma productivo que había antes en la edad dorada del capitalismo, ¿no? Que mayormente había proteccionismo, las economías producían para el mercado interno, etc. Es decir, a partir de la década del 70 hacia adelante, el crecimiento de las economías está dado más que nada traccionado por las exportaciones, es decir, el componente del PBI que más crece, o que más creció, fue las exportaciones, producir para otras economías, para otros países. Y esto tiene que ver con el ascenso del sudeste asiático, de China en particular, ¿no? Y por ende de cómo se produce en base a bajos salarios, a costos muy reducidos en ese sentido. También lo que se ve es que a partir de la crisis internacional del 2008 en adelante eso se puso en veremos, ¿no? Está ahí en un parate. Ya las economías
no siguen creciendo en base a las exportaciones, lo cual va a derivar a no sé qué nuevo estadio del capitalismo, que puede llegar a ocurrir de acá en adelante, la verdad. Pero bueno, la gran característica de este nuevo capitalismo, de esta forma de producción, tienen que ver a que la producción de los países está en mutuo interrelacionada porque lo preponderante es el comercio exterior, ¿no? Interrúmpanme si tienen alguna duda, comentario. Y es acá cuando habíamos hablado de las cadenas globales de valor. Hay una nueva división del trabajo que es norte-sur, en el sentido de que el norte está especializado en tareas muy intensivas tecnológicamente. Acá lo vemos con la producción del iPhone como ejemplo, donde el iPhone se diseñó en Silicon Valley, para que tengan una idea, ¿no? Se diseña, se concibe el teléfono, ¿no? El iPhone en Silicon Valley. Se hace la logística, el marketing del teléfono, pero en realidad el iPhone nunca se produce en Silicon Valley, es decir, lo hace una empresa ensambladora en China que no necesariamente pertenece a Apple del iPhone, es decir, la empresa productora que monta el celular, que lo produce el celular, generalmente no son propias de la misma empresa, es decir, terciarizan justamente la producción a otra empresa. Una empresa china monta el celular, lo ensambla, necesita para ensamblarlo tecnología de Japón, tecnología de Europa, materias primas de África, materias primas del cono sur de América, y justo litio, cobre, ¿no? Para justamente ensamblar los microcomponentes, producir los microcomponentes, ensamblar el celular, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de una nueva forma de producción en la cual los bienes que nos rodean, muchos de ellos, más que nada los electrónicos, recorrieron el mundo varias veces, es decir, los componentes de los bienes electrónicos que nos rodean recorrieron muchas veces el mundo, por esto, porque se produce en base a cadenas globales de valor. Y lo que ocurrió en las últimas décadas es que Estados Unidos y Europa, esto lo habíamos mencionado también en las anteriores clases, se produjo una deslocalización, es decir, muchas de las empresas que producían en Estados Unidos, que producían en Europa, cerraron y abrieron una filial, una subsidiaria en China, por ejemplo. Es decir, y eso se llama deslocalización, es decir, se deslocalizan de Estados Unidos y de Europa y se vuelven a localizar en China. Es por eso, por ejemplo, que ciudades como Detroit o como Manchester en Gran Bretaña hoy en día no son lo que eran hace 40, 50 años. Es decir, hace 40, 50 años Detroit era una ciudad industrial. Hoy en día no queda mucho de eso, no es una ciudad industrial, no, para nada. Queda muy poco de esa ciudad industrial. Y eso tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Muchas empresas se cierran sus fábricas en los países avanzados y las vuelven a abrir en países de bajo costo de producción, como es el caso de China, ¿no? Bien, esta es una de las caracterizaciones. Lo mismo le pasó a Argentina, digo, Argentina, Brasil, son países de relativa industrialización, es decir, si bien no son países avanzados, está claro, no son países industrializados,
pero tienen una relativa industrialización, y a partir de la década del 70 en adelante, tanto Argentina como Brasil sufrieron una desindustrialización, es decir, el proceso inverso de industrializarse. Es decir, desindustrializar significa cada vez tener menos industria, ¿no? A eso. Bien, hay una diferencia en este proceso de desindustrialización entre América Latina y Estados Unidos, porque está claro que la desindustrialización de Estados Unidos, estoy hablando de que cerraron empresas, fábrica en Estados Unidos, en Detroit, por ejemplo, y la volvieron a abrir en China. Esa desindustrialización en Estados Unidos se hizo en base a sectores tecnológicos de punta, es decir, lo que hoy conocemos como industria 4.0. Y ahora después lo vamos a caracterizar un poco mejor a esto de industria 4.0. Pero en cambio, en América Latina, esa desindustrialización no significó que abrieran nuevos sectores económicos pujantes dentro de la industria manufacturera, como puede ser la industria 4.0, en el caso de Estados Unidos o de Europa, ¿no? En ese caso, la desindustrialización de América Latina fue bastante perjudicial, ¿no? Y por ende fue más que nada una especialización hacia la producción de bienes, o mejor dicho, como proveedor de materias primas, es decir, desindustrializó América Latina y únicamente tomó el rol de productor de materias primas en estas cadenas globales de valor. Bien, y acá lo que hay de nuevo en estas características, en estas formas de producción, son las siguientes. Acá hay algunas definiciones para que se entienda, ¿no? Una es el offshoring. El offshoring es que si una empresa necesita un bien intermedio, es muy común que ese bien intermedio lo importe de otro lado, es decir, que provenga del exterior. El componente componente para producir un bien en particular provenga del exterior y no que lo produzca propiamente la empresa, ¿no? Eso es el offshoring. Y lo puede comprar a un tercero o lo puede comprar a una empresa intrafirma. El comercio intrafirma creció muchísimo a partir de la década del 70. El comercio intrafirma es que, por ejemplo, General Motors en Estados Unidos le vende a General Motors no sé, en Europa. Eso es comercio intrafirma. Es decir, comercio intrafirma es comercio entre las mismas empresas en distintos países, ¿no? Creció mucho por muchas razones. Una, por una cuestión del armado de estas cadenas globales de valor, y otra de las razones por la cual creció mucho el comercio intrafirma son por lo que se denomina la planificación fiscal, es decir, se desarrolla el comercio intrafirma para pagar menos impuestos en términos globales, es decir, comerciar con empresas en los cuales se pueda trasladar la ganancia hacia países que tienen tasas o bajas tasas impositivas. Entonces, eso permite que empresas paguen mucho menos impuestos de lo que deberían. Desde ya ese tipo de prácticas está prohibidas, si bien las realizan todas las empresas, porque trasladar ganancia está prohibido. Estamos diciendo que el valor se generó en un país y la empresa, a través de artimañas fiscales, lo que hace es pagar menos impuestos en otros países. Eso está prohibido en todo el mundo, pero lo realizan asiduamente todas las multinacionales, todas las empresas lo realizan a la planificación fiscal. Es decir, de nuevo, el offshoring
tiene esas dos fundamentaciones. Una es el armado de estas cadenas globales de valor para justamente trasladar la producción hacia países de bajo costo, y otra es la planificación fiscal para pagar menos impuestos. Otra gran característica de esta nueva época es la tercerización. Esto significa que hoy en día la producción ya no pasa tanto por lo que antes era la integración vertical de las empresas. Es decir, antes, insisto, en la etapa dorada del capitalismo, una misma empresa te producía todos los componentes del bien final, desde una tuerca hasta el tornillo que tiene el auto, que es el bien final, producía absolutamente todo, el chasis, el parabrisas, absolutamente todo. Todos los componentes de un auto, ¿no? Hasta una mínima tuerca, tornillito que necesitaba el motor, bueno, lo producía una misma empresa. A partir de la década del 70 eso no existe, no existe. Es decir, las empresas empezaron a tercerizar, a subcontratar, es decir, a comprarle componentes a otra empresa que no es parte del grupo, del conglomerado de la multinacional, ¿no? Es decir, le empezaron a comprar a terceros los componentes. Lo cual la tercerización, la subcontratación, se volvió de nuevo hegemónico. Y por ende, hablábamos de la clase pasada de que Nike no produce zapatillas, sino que la produce una empresa X, que no es Nike, a la zapatilla de Nike, y la empresa Nike, la multinacional, se dedica únicamente al diseño, al marketing, a la logística, a la distribución de la zapatilla, y no le interesa absolutamente producir zapatillas, sino únicamente Nike es una marca y cobra sus ingresos principalmente de comercializar su marca, únicamente. Lo mismo pasa con un montón de otras empresas, ¿no? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, comentario? ¿Lo van No, entendiendo? no. Sí, se entiende. Bien. Habíamos hablado también de que existe lo que hay una, o mejor dicho, hay una nueva revolución industrial, si se quiere, entre comillas. Esto también está en duda, no es algo que esté cerrado el debate, de una suerte de una cuarta revolución industrial, así como hubo una primera revolución industrial con la máquina a vapor en el principio del siglo XIX, una segunda revolución industrial a fines del siglo XIX con el petróleo, la producción en serie, la electricidad, etcétera, etcétera, o la industria química, el acero, etcétera, etcétera, ¿no? Una tercera revolución industrial se dice que ocurrió en la década del 70 con la incorporación de la tecnología de la información y la computación, etcétera, ¿no? Hay algunos autores que empiezan a decir, bueno, existe una suerte de cuarta revolución industrial que se produjo en la década del 2000. De nuevo, hay que ponerlo en duda, la verdad que no se parece mucho estas características a lo que es la tercera revolución industrial, se parece mucho, muchísimo, la verdad, porque si uno lee cuáles son las características de lo que se denomina la industria 4.0, que es la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, Big Data, la robótica, la verdad son todas características propias de las TICs, ¿sí? Más o menos tienen que ver, se relaciona mucho con eso. Es más, parece una nueva etapa dentro de la tercera revolución industrial que una nueva revolución industrial, ¿no? La verdad que en eso no sé cuánto hay de nuevo en esto, ¿no? Son la inteligencia artificial,
la Big Data, todo parecen muy vinculados a las tecnologías, la información, la computación, etcétera, ¿no? Las comunicaciones, etcétera. La robótica, la automatización es algo que existió desde el inicio de la revolución industrial, más que nada a través de la mecanización, ¿no? No de la robótica. Perdón, me expresé mal. O sea, la mecanización es algo que siempre existió y que está muy vinculado después con la tercera revolución industrial de lo que fue a la robótica, ¿no? Etcétera. Bueno, acá les dejo algunas características de lo que es hoy en día, se entiende como la industria 4.0. Insisto en esto, muy vinculado con las tecnologías de la información, la comunicación, la computación, etc. Bien, y hay autores que empezaron a hablar que a partir de la década de los 2000 hay una suerte de nueva forma de hacer negocios que tienen, de nuevo, estamos viendo todas características de cómo se produce, qué bienes se produce, cómo se producen los bienes y servicios en esta nueva etapa. Estamos hablando de ya, si empezamos a hablar de capitalismo de plataforma, ya obviamente estamos hablando de la década de los 2000 y de la década del 2010, del 2020, ¿no? Estamos hablando ya de las últimas décadas. Y hablar de capitalismo de plataforma significa, muy en consonancia con esto, con la industria 4.0, ¿no? De nueva forma de producir bienes y servicios en esta nueva era de la 4.0, si se quiere. Y acá hacer alguna metáfora para que se entienda. Cuando hablamos de capitalismo de plataforma, lo que anteriormente en la segunda revolución industrial el insumo era el difundido que permitía justamente la segunda revolución industrial, permitía producir, era el petróleo. Ya para la nueva dinámica que está teniendo justamente nueva forma de hacer negocio, nuevas formas de producir bienes y servicios, ese rol que tenía el petróleo ahora lo tienen los datos, es decir, el insumo del cual se sustentan muchas de estas formas de producir bienes y servicios es a través de datos. Es decir, cuanto más datos tenga y maneje una empresa, puede ser muy redituable esa empresa, ¿no? Cuantos más datos propios, ¿no?, que genera la propia empresa a través de interacciones entre usuarios de plataforma, más redituable se transforma esa plataforma. Entonces, lo que antiguamente era el petróleo, hoy en día son los datos. Los datos son los insumos para hacer negocios y tener una ganancia, ¿no? Y lo que antes era la refinación de ese petróleo, hoy en día son los algoritmos. Los algoritmos justamente le dan un cauce, una explicación, un análisis a estos datos, ¿no? Para que sea justamente redituable este modelo de negocio. Por eso, más que una nueva forma de producir, cuando hablamos de capitalismo de plataforma, que son las nuevas plataformas, las redes sociales, las plataformas como Netflix, Spotify, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de eso. Que utilizan mucho de esta tecnología, de Internet de las cosas, Big Data, etcétera, ¿no? Más que una nueva forma de producir, es un modelo de negocio, es decir, cómo hacen para ganar plata de estas empresas. Lo que estamos caracterizando en realidad es una lógica de negocio para que estas empresas tengan una suerte de monopolio de sus usuarios.
Es decir, lo que hay hoy en día a través de todas estas plataformas son una suerte de modelo de negocio, incluso muchas veces, y acá se menciona, bastante austeros. Es decir, y esto se ve con, por ejemplo, el caso de lo que tenemos en Rosario. Por ejemplo, las plataformas de pedidos ya o Rappi son austeras en el sentido de que los trabajadores no se encuentran en relación de dependencia, es decir, no es que Rappi, pedido ya, contratan a los trabajadores y se les paga en la nómina en base a una relación de dependencia entre las empresas y los trabajadores, sino que son monotributistas muchos de ellos. Prácticamente todos son monotributistas. Las bicicletas, las motos que utilizan estas plataformas no son de la plataforma, no son de la empresa. Entonces, por eso se habla de modelos de negocio austero, porque se basan en que estas plataformas tienen el monopolio de las interacciones entre las partes, entre usuarios, ya sean los vendedores y los compradores, en el caso de Mercado Libre, ¿no? Entre el vendedor y comprador, o en el caso de estas plataformas como Uber o Rappi, Pedido Ya, a través de los usuarios y quienes brindan el servicio, brindan el servicio en los hechos, ¿no? Entonces, es un modelo austero porque la verdad que las plataformas son más un intermediario que no ponen capital muchas veces. Es decir, el capital insisto, de Uber no son los autos. Los autos los ponen justamente los choferes, ¿no? Y por ende el capital, el único capital que tiene la empresa es el de, bueno, el software, los activos intangibles, etcétera, etcétera, la marca, pero no ponen capital fijo más que nada, ¿no? Y se basan en las interacciones, es decir, cuanto más interacciones tenga una plataforma, mayor será la cantidad de datos y por ende es muy probable que mayor será la ganancia de estas plataformas. Por eso se basa en el monopolio de estas interacciones, todas las plataformas, absolutamente todas. Cuando hablamos de interacciones significa esto, ¿no? La plataforma permite interactuar a grupos de personas, o a personas, sea compradores, anunciantes, proveedores, usuarios, etcétera, ¿no? Etcétera. Y al ser intermediarios, estas plataformas únicamente funcionan en base a cuantas más interacciones tengan estos grupos de personas y cuanto más datos puedan recolectar. Es decir, se produce esto, un efecto de red. Cuanto mayor cantidad de datos se produzcan, mayor será justamente la ganancia de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto, a ver si está en alguna... Justamente porque cuanta mayor cantidad de datos se produzcan, justamente más se puede vender esos datos también. Y, a ver, para dar un ejemplo, Amazon, que se dedica al e-commerce, así como lo hace Mercado Libre, puede predecir la demanda. Esto seguramente, no voy a decir nada nuevo porque ustedes ya lo viven al día a día o lo vivimos todos, que nos anuncian cosas que las distintas plataformas nos anuncian cosas que aparentemente necesitamos, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, Amazon, en base a las interacciones que haga una persona, más que nada una mujer, para esto, para ir a
a un extremo, ¿no? Puede saber que si una mujer está embarazada, incluso antes que la mujer sepa que está embarazada. ¿Por qué lo puede predecir Amazon? Porque, bueno, todas las mujeres embarazadas o que están en los primeros periodos de gestación, tienen cierto tipo de interacciones, entonces la plataforma y los algoritmos pueden saber qué tipo de bienes necesita una persona en las primeras etapas de gestación. Entonces, puede tener esa función justamente el algoritmo, es decir, predecir demanda. Y eso le es muy útil a las plataformas. Y eso es cálculo de predecir cómo se comporta la demanda, hace que ganen plata. Y esa forma de predecir únicamente las pueden lograr a través de cuantas más interacciones tengan los grupos de personas. Entonces Amazon puede saber cuándo una mujer está embarazada, incluso antes de que ella sepa que está embarazada, y venderle bienes en un modelo de negocio o un modelo de comportamiento de demanda de una persona que está en los primeros semanas de gestación, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo en todas las plataformas. Y esto no voy a decir nada nuevo, pero, o sea, sabemos todo que el celular nos escucha constantemente. Parece, da miedo, pero bueno, el celular nos escucha constantemente y eso es capturado por todas las aplicaciones que se encuentran en el celular, y en base a las palabras que nosotros decimos es que nos van a anunciar bienes para que compremos, ¿no? No hay nada, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Y esto, si quieren, hagan la prueba, incluso con el celular apagado, no completamente, sino que si el celular está en modo reposo, empiecen a decir palabras al azar y después entren a una página de internet y lo primero que le va a mostrar son anuncios de las palabras que dijeron. Y ustedes no tocaron absolutamente nada del celular, ¿no? Sino que eran las mismas aplicaciones que estaban escuchando constantemente, y en base a eso buscan interacciones y buscan datos para justamente vender a través de la plataforma bienes y servicios. Hay distintos tipos de plataformas, y acá también no voy a decir absolutamente nada nuevo. Por ejemplo, Google se basa en su modelo de negocio en vender publicidad y por ende en predecir demanda. Lo mismo para muchas otras. Facebook también vende publicidad. Hay una rama de negocio de Amazon que no es el e-commerce, que vende infraestructura. Esto, si una empresa X necesita un servidor, bueno, Amazon tiene una rama de negocio muy particular que puede llegar a vender infraestructura muy vinculada a esto, al Internet de las cosas, etc., ¿no? Por ejemplo, Siemens, que es una empresa alemana, recolecta datos para empresas industriales y los vende. Es decir, pues una empresa industrial necesita datos para aumentar su productividad. Bueno, esto lo puede hacer Siemens. Prepara máquinas específicas para que recolecten datos y que le sirven a la empresa en particular, es decir, una demanda bastante muy particular para el sector industrial, ¿no? Spotify o, por ejemplo, Netflix se basan en las suscripciones. Uber o Rappi son plataformas bien austeras por esto que decía, ¿no? Que no requieren capital fijo para producir, sino que se basan en vincular dos partes, ¿no? En el caso de Uber, los choferes con los usuarios; en el caso de Rappi, los repartidores también con los usuarios, ¿no? Son austeras en ese sentido, porque no ponen capital fijo, ¿no? No ponen autos, no ponen bicicletas, motos, etc., ¿no? Bien,
¿Comentarios? ¿Se entendió? ¿Se entiende lo que se está diciendo? Se entendió, profe. Se entiende. A ver, esto que dije, la verdad que en otra época, hace unos años hubiese sido mucho más novedoso, hoy en día no lo es, ya todo el mundo asimila de cómo son los modelos de negocio de este tipo de empresa, de plataforma, ¿no? Insisto en esto, ¿no? De nuevo, vinculado a esta forma de esta nueva cuarta revolución industrial, y lo que se denomina como Industria 4.0. Bien, dicho esto, no sé si tienen alguna duda, si no pasamos ya a la unidad 4. Profe, ¿podrías volver a explicar lo de subsidios cruzados? Bueno, a ver. Pues creo que no dejé compartir. A ver. Ahí está, esto se ve, ¿no? Sí, se ve. No, subsidio cruzado, la idea es, a ver si a ustedes se les ocurre, porque, a ver, subsidio cruzado tiene que ver con esta idea de recolectar datos, y muchas veces lo que hacen las... A ver, un ejemplo tonto. Subsidio cruzado es, por ejemplo, lo que hace Google o lo que hace Facebook, de brindar ciertos servicios totalmente gratuitos a los usuarios, porque abrirte una página en Facebook, un usuario en Facebook es gratuito, no tenés que pagar absolutamente nada, pero te lo brinda en base a que la empresa puede ganar plata, es decir, por esa razón, no porque es tonta la empresa, porque sabemos que cuantas más interacciones tengan los usuarios, más recopilación de datos puede obtener la empresa, y esos datos son vendidos luego. Es decir, todos los datos que nosotros plasmamos a una empresa, cuanto más me gustas, compartido, etcétera, damos a páginas, a otra interacción, etcétera, etcétera, esos datos son vendidos. Las plataformas los venden a otra empresa para hacer publicidad, etcétera, etcétera. Eso es subsidio cruzado. Es decir, te dan una rama de servicio gratuita, pero a cambio del otro lado hay una forma de financiamiento, es decir, hay otro, si se quiere, proveedor o anunciante que está pagando plata. Está pagando plata y está sosteniendo financieramente a la plataforma. Eso sería un subsidio cruzado, ¿no? ¿Se entiende? Es como que hay alguien, la plataforma te brinda algo gratuito, pero la plataforma tiene un costo de mantenimiento, tiene un costo de desarrollo, todo. Tiene que tener una ganancia. Y este modelo de negocio se basa mucho en subsidios cruzados. Es decir, hay alguien que está poniendo plata, ya sean anunciantes, sean otro tipo de usuarios que tienen una cuenta premium. Ah, está, bueno, eso. YouTube tiene una cuenta premium, YouTube Premium, para que no tengan anuncios. Spotify lo mismo. Bueno, eso es subsidio cruzado, es decir, YouTube te permite que vos utilices la plataforma como todas las veces que quiera, te la brinda gratuita, pero ahora si vos querés que tu plataforma funcione libremente, sin anuncio, etcétera, etcétera, y con otros beneficios más, te brinda un plus, una plataforma premium, para que justamente financie justamente esa plataforma, ¿no? Bien, sí, no sé si se entiende esta idea. Sí, se entendió, gracias. Sí, sí. Y si no, bueno, directamente pasa esto que decía, ¿no? Directamente la plataforma vende los datos de uno, los vende al anunciante, a quien sea, ¿eh?
no solo el anunciante, hubo problemas en Estados Unidos porque esta plataforma le vendieron los datos en el 2016 hubo problemas porque Facebook le vendió datos a partidos políticos para que realicen campañas electorales y realicen anuncios segmentados, es decir, que a tal votante le llegue el anuncio de tal parte de la plataforma política de tal político en particular para convencerlo y para que los voten. Bueno, hubo problemas de eso y esto, a ver, se sabe que lo hacen constantemente las plataformas, no solo pasó en Estados Unidos, pasó acá en Argentina también, es decir, pasa todo el tiempo. Bien. Ahora se ve la nueva filmina, ¿no? Bueno, ahora entramos en la unidad 4. De nuevo, lo que estamos haciendo en la unidad 3 y en la unidad 4 es caracterizar procesos históricos, es decir, brindar características de procesos, entender cómo son las lógicas de funcionamiento de cada periodo en particular, y lo mismo vamos a hacer en la unidad 4 con las etapas de desarrollo de la Argentina. Es decir, en la unidad 3 lo que habíamos visto son características de cómo funciona el mundo, prácticamente, de la historia económica mundial y de cómo funciona la economía mundial, de cómo se relacionan los países, cómo producen, etcétera, etcétera. Y ahora la idea es que vincular esa unidad 3 con la 4, porque teníamos que pensar qué es lo que está ocurriendo en el mundo para pensar qué es lo que ocurre en Argentina. En ese sentido, porque la Argentina es un país periférico, un país en desarrollo, está muy vinculado a lo que ocurre en el mundo. Si el mundo estornuda, la verdad que a la Argentina siempre se va a resfriar también, o si no se engripa básicamente, ¿no? Lo mismo ocurre, lo mismo ocurrió a lo largo de toda la historia. Y esto lo vamos a ver con más detalle en cada una de las etapas de desarrollo de la Argentina. Es decir, no por nada la Argentina tuvo un modelo de desarrollo agroexportador en el momento en el cual las economías habían consolidado la industrialización. Lo tuvo la Argentina porque la división del trabajo lo ameritaba, que a la Argentina se transforme y tenga ese rol de agroexportador en fin del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en cada una de las etapas. Es decir, acá lo que le vamos a proponer es un texto que caracteriza muy bien cada una de estas etapas y periodiza muy bien estas etapas. Luego vamos a entrar, le vamos a dar un texto introductorio para que entiendan, ¿no? Y luego vamos a ir en cada una de estas etapas de la historia económica argentina, desarrollando un poco más con detalle de qué se trata, ¿no? Cuáles son esas características, etcétera, ¿no? Es decir, el texto habla de modelos de desarrollo, entendiendo como modelos de desarrollo a esto, a las distintas etapas productivas que ha tenido la Argentina. En ese sentido, etapas productivas significa en cómo se ha desarrollado la Argentina, en base a qué bienes, cuáles fueron esos bienes hegemónicos que han traccionado la producción, qué rol tuvo el Estado, cómo se vinculó la Argentina con el resto del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, hay modelos de desarrollo que tienen unas características muy particulares en periodos también particulares, y los modelos de desarrollo significan tratar de ver una visión muy, si se quiere, de caracterizar o intentar caracterizar cada una de estas etapas y los rasgos que tiene cada una de estas etapas, ¿no?
Es decir, y tratar de ver estos factores que menciona la filmina, ¿no? ¿Cuál es el patrón de acumulación dominante? Patrón de acumulación dominante significa cuáles son los sectores que traccionan justamente el crecimiento del país, ¿no? En una etapa fue el modelo agroexportador a través de la exportación de materias primas, estoy pensando en fin del siglo XIX y principio del XX, con qué actores se producían esos bienes. También entender esto, las relaciones que ha tenido relaciones políticas y de poder y de dominación y subordinación que eran compatibles con ese patrón de acumulación, porque la verdad, entender un modelo agroexportador sin entender una suerte de rasgos bastante oligárquicos que ha tenido en términos de la tierra en Argentina se ha concentrado en latifundio más que nada, y ese modelo agroexportador es compatible con un modelo o un régimen político oligárquico, y lo fue por mucho tiempo a lo largo del modelo agroexportador, ¿no? Y no se puede pensar el modelo agroexportador sin ese régimen político de gobierno, porque bueno, el poder que tienen los terratenientes y los latifundistas es muy poder económico y político que han concentrado, permitieron que el país únicamente desarrolle ese patrón de acumulación. Lo mismo pasa con el papel del Estado, es decir, qué rol tuvo el Estado en estos modelos de acumulación, o en estos patrones de acumulación, o en estos modelos de desarrollo, ¿no? Es decir, el texto lo que trata, que le vamos a proponer que lean introductorio, trata de definir lo que son modelos de desarrollo. Modelos de desarrollo tienen todas estas características, es decir, un patrón de acumulación, unas relaciones políticas de poder, un rol del Estado, una estructura social significa cómo está conformada socioeconómicamente la población de la Argentina. Insisto, en el modelo agroexportador había migrantes, había una oligarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo era la distribución del ingreso, ¿no? De eso habla la estructura social, ¿no? También nos habla del modelo de desarrollo del modelo cultural predominante, el contexto mundial. Insisto, si hablamos de modelo agroexportador no podemos dejar de pensar en la segunda revolución industrial, porque los países centrales habían consolidado su industrialización y los países periféricos como la Argentina tomaron un rol como proveedores de materias primas, que obviamente necesitaban los países centrales de esas materias primas para desarrollar su industrialización, ¿no? La idea es centrarnos en esto, es decir, empezar a caracterizar a partir de estas categorías, de modelo de desarrollo, patrón de acumulación dominante, el rol del Estado, la estructura social, el contexto mundial, todas estas características, empezar a ver cómo, o mejor dicho, qué características tienen cada una de estas etapas. Y mayormente lo vamos a dividir en tres o un poquito más de tres igualmente, pero uno puede decir que hay tres grandes modelos de desarrollo en Argentina, en cada uno con sus particularidades, ¿no? Y cada uno en una época en particular, una época del país también particular y en una época del mundo que tenían sus propias características, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de modelo agroexportador y vamos a fecharlo del 1880 hasta 1930,
y sus características. Después podemos hablar de una industrialización por sustitución de importaciones, que fue la etapa en la cual la Argentina en particular y los países de América Latina, los grandes, países grandes de América Latina como Brasil, México, se han industrializado. Es decir, el sector económico que más creció en esta etapa, de la década del 30 a los 70, fue el sector industrial. Pero por lejos, el sector que más creció fue el sector industrial. Después vamos a hablar un poquito de qué se trata esto de sustitución de importaciones, etcétera, ¿no? Pero a priori quédense con esa idea, es decir, el sector que más creció fue el sector industrial en esta etapa. Y por último, una suerte de hegemonía neoliberal a partir de la década del 70 en adelante, que vendría a ser algo así como un modelo de acumulación o desarrollo basado en la apertura financiera, el endeudamiento, la fuga de capitales, y que, bueno, trajo más que una crisis financiera, económica en la Argentina, ¿no? Hablamos de estos modelos de desarrollo en contextos mundiales muy particulares. Ya insisto en esto, el modelo agroexportador tiene que ver con la segunda revolución industrial, el modelo de industrialización de la Argentina tiene que ver con un momento en el mundo en el cual todas las economías se cerraron a partir de la crisis del 30, y por ende a la Argentina no le quedaba otra que, en términos bien pragmáticos, de empezar a un modelo de industrialización, porque si todas las economías se cerraron, obviamente este modelo agroexportador no puede funcionar, porque se basa justamente en la exportación de bienes el modelo agroexportador. Y si a partir de la crisis del 30 tenemos que todas las economías centrales tampoco, y las periféricas también se comenzaron a cerrar, porque no había ingreso suficiente para comerciar, este modelo agroexportador ya no puede funcionar. Es decir, es más compatible este modelo agroexportador con un cierto grado de apertura económica mundial, y si este modelo, ese grado de apertura no existe, bueno, no queda otra que buscar otro modelo de desarrollo, de acumulación, ¿no? Y no es menor y casualidad que cuando el mundo se empieza a abrir a partir de la década del 70, como bien habíamos dicho, la Argentina tome otro rumbo. Es decir, desestime justamente la industrialización como modelo de desarrollo y tome otro modelo de desarrollo, otro modelo de crecimiento, otro modelo de otro patrón de acumulación, etcétera, ¿no? Y eso se dio en Argentina en particular, y esto también es un rasgo particular de Argentina, muy prematuramente a partir del 76, con la última dictadura cívico-militar. Y en rasgo neoliberal, hay algunos autores que lo fechan hasta el 2001, que el 2001 fue la crisis financiera argentina, es decir, desde la última dictadura cívico-militar hasta la crisis de la convertibilidad en Argentina, ¿no? Es decir, y acá tenemos fechas muy resonantes, ¿no? O años muy resonantes, ¿no? La conformación del Estado Nacional en 1880 hasta la crisis internacional de los años 30, y la industrialización desde la crisis de los años 30 hasta la última dictadura cívico-militar, ¿no? Insisto en esto, ¿no? Siempre piensen qué está ocurriendo en el mundo para que la Argentina adopte estos modelos de acumulación, modelos de desarrollo, modelos de crecimiento económico, ¿no? Bien,
Acá para ponerlo un poco más en una línea temporal y especificarlo un poquito más. Tenemos el modelo agroexportador, como bien había mencionado, 1880 a 1930, y las características preponderantes son las migraciones a partir de un abaratamiento de los costos de la transporte de mercancía y de personas a nivel mundial, ¿no? Estoy hablando, que permitieron que ese modelo agroexportador se consolide, se pueda sustentar. En esta época en la cual los barcos, navíos, permitían comunicar continentes que estaban alejados, cosa que antes no se podía hacer. Y esto permitió no solo el transporte de mercancías, sino también grandes flujos migratorios, más que nada de las periferias europeas, como son el caso de Irlanda, España, Italia, etcétera, ¿no? Europa del Este, una gran migración europea hacia América. Y en particular en Argentina y Estados Unidos tomaron mucho de ese flujo, recepcionaron mucho de ese flujo migratorio europeo. En el mismo época se conformó el Estado Nacional en Argentina, el Estado Nacional moderno, ¿no? Si bien existía un Estado, Estado Nacional moderno, como hoy lo conocemos, comenzó justamente a ser una característica propia a partir de la década del 80 del siglo XIX, ¿no? Bien, este modelo agroexportador funcionó en base a que se pueda exportar eh, materias primas, alimentos principalmente hacia los países avanzados. Una vez desatada la crisis del 30, esto se terminó y comienza una nueva etapa de modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Se lo llama ISI en su abreviatura, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, que tiene que ver sustitución de importaciones en una primera etapa en la década del 30, porque obviamente si no se podían traer bienes de otros países, es decir, no se podía importar a partir de la década del 30, porque la Argentina no tenía los ingresos suficientes y las divisas para importar, porque todo el mundo se había cerrado, la Argentina no podía exportar, los precios de las materias primas se vinieron abajo en la década del 30, cayeron muy fuerte, la Argentina no podía exportar y así como no podía exportar, tampoco podía importar porque no tenía las divisas suficientes. Entonces se da este fenómeno de, bueno, si no podemos importar, empecemos a sustituir importaciones y a producir internamente esas importaciones que antes se comercializaban a través del comercio exterior. Y es ahí cuando se da esta nueva etapa de industrialización del país. Es decir, si bien acá hago una aclaración, industria manufacturera existe desde antes de 1930 en Argentina. Cuando hablamos de industrialización significa que se aceleró esa industrialización. Es decir, que ya a partir de la década del 30 en adelante el sector que más crece en Argentina tiene que ver con la industria manufacturera. No es otro sector, sino el que más crece y el que tracciona toda la economía, el que más trabajo emplea, etcétera, etcétera, es la industria manufacturera. Antes de 1930 sí había industria manufacturera muy vinculada a la producción de alimentos y la transformación de la materia prima. Por ejemplo, había molienda. Molienda es parte de ya toda transformación de materias primas significa justamente industria manufacturera, es decir, hay una transformación de esos bienes. Molienda, no sé, frigoríficos, los propios frigoríficos que empezaron a funcionar en los primeros años del siglo XX, son industria manufacturera, hay una transformación de la carne
a una carne preparada, entonces ya hay, y congelada, ¿no? Entonces ya hay una industria manufacturera detrás. Entonces, digo, industria manufacturera existió desde antes del 1930 en Argentina, muy vinculada con la producción de alimentos, pero una industria manufacturera, en fin. Lo que ocurrió a partir de 1930 es que se empezaron a desarrollar otros sectores que antes no se habían desarrollado de la industria manufacturera, es decir, ramas industriales que antes no existían en Argentina, se empezaron a crear empresas e invertir en sectores que antes no se invertían. Y es cuando, a partir de 1930, se acelera muchísimo la industrialización de Argentina. Hay varias subetapas, si se quiere, en esta industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Y esto, insisto, el texto que van a tener lo remarca, ¿no? Hay una suerte de ICI espontánea no buscada y hay otra etapa de ICI buscada, ¿no? La ICI espontánea no buscada, que va desde 1930 a 1946, piensen que 1930, crisis internacional, 1946 es, se produce el primer peronismo, asume la presidencia Perón, y se habla de ICI espontánea no buscada porque en esta etapa de 1930 a 1946 ocurrió algo que no estaba planeado. Es decir, esta industrialización por parte de los estamentos gubernamentales no la buscaron, es decir, no hubo una búsqueda de industrializar el país, sino que el país en esta época, 1930-1946, se industrializó por una cuestión, insisto, netamente pragmática, porque todo el mundo se había cerrado a partir de la crisis internacional y no quedaba otra que sustituir importaciones. Si se quería producir bienes en Argentina y ganar plata produciendo bienes, había que empezarlo a producir esos bienes que antes se importaban en el mercado, producirlo en el mercado interno y empezar a sustituir importaciones. Y no hubo algo así como una política industrial. A eso se refiere con espontánea. Fue espontánea porque en términos pragmáticos ocurrió esta industrialización por una cuestión de coyuntura internacional que tiene que ver con la crisis de los años 30, y no fue buscada porque justamente no hubo políticas industriales, y es más, si uno lee muchos de los intelectuales que justamente se encontraban en el gobierno en esta época, lo que se decía es que, bueno, esta crisis internacional es transitoria, ya vamos a volver a nuestras raíces, es decir, nuestras raíces significaría el modelo agroexportador, vamos a volver a ser el granero del mundo y a producir alimento y a exportar alimento. Entonces, si bien no estamos industrializando, bueno, esto no va a ser por toda la vida, sino que va a ser por un tiempito, que ya volveremos al modelo anterior, de modelo agroexportador, y por ende los intelectuales y el gobierno en esta época, los gobiernos en esta época, entendían que no era necesaria una política industrial, por eso es no buscada porque no hay una intención gubernamental de industrializar el país, sino que a partir de una serie de política, perdón, más que política, tiene que ver con una situación internacional, el país se industrializó y por ende fue algo más bien espontáneo, ¿no? Bien, a partir de Perón en adelante, hasta el 76, ya es otra la historia, en el sentido que esta industrialización sí pasó a ser buscada, es decir, ya hay una intención gubernamental
y un objetivo de que la industria manufacturera significa modernización, significa alcanzar a los países avanzados, significa un montón de cosas en una coyuntura muy particular en esta época. En una época en la cual, insisto, esta es la época del capitalismo, la edad dorada del capitalismo, todas las economías empezaron a planificar su desarrollo, empezaron a planificar su industrialización, todas, incluso las más avanzadas. Empezaron a destacar cuáles eran los sectores más pujantes, más en términos tecnológicos, en términos de agregación de valor, es decir, y empezaron a planificar para justamente no rezagarse en términos internacionales, no rezagarse y avanzar posiciones para hacer una economía pujante. Eso lo hicieron todas las economías y el caso argentino no se quedó atrás, es decir, la Argentina a partir del 46 en adelante hasta el 76 empezó a tener política industrial, es decir, buscó esa industrialización y tuvo como objetivo industrializarse. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, ¿no? En un principio Perón, del 46 al 55, buscó industrializar en base a un contexto en particular de Segunda Guerra Mundial. Si bien había terminado la Segunda Guerra Mundial, el contexto era bastante caliente en términos de qué podía pasar con el mundo, si iba a haber una tercera guerra mundial o no. Y esta industrialización tenía que ver con eso, con que si nos llega a agarrar otra guerra mundial, no nos agarre con justamente un país que no tiene industria, sino un país con industria y potente para justamente tener una mayor planificación. Y luego, en la década del 70, perdón, en la década del 60, ya estamos, y un poquito antes también, estamos en plena Guerra Fría a nivel mundial, y la única forma de parar el comunismo tenía que ver con aumentar el desarrollo económico de los países, aumentar el bienestar de los países. Y ese bienestar de los países está muy en consonancia o muy ligado a la industrialización. Entonces, para que no exista comunismo en Argentina, dicho en esos términos, en plena Guerra Fría, bueno, una forma era industrializar a la Argentina, ¿no? O se entendía que una forma, una barrera para que no exista ese avance del comunismo era justamente industrializar el país. Entonces siempre hay una coyuntura internacional que explica mucho de los fenómenos que ocurrieron en la Argentina, ¿no? Bien, y por ende también podemos, perdón, hablar de una suerte de easy fácil o liviana y una easy difícil o pesada. De nuevo, son todas formas de caracterizar el momento histórico. Es decir, una industrialización fácil o liviana o una industrialización difícil o pesada. Tiene que ver esto de easy fácil o liviana o easy difícil o pesada con los sectores industriales que se fueron desarrollando a lo largo del proceso de industrialización que va desde 1930 a 1976. Easy fácil refiere a que tanto en la década del 30 hasta el peronismo, incluso pasado las presidencias del peronismo, hasta el 55, mayormente los sectores que más traccionaron esta industrialización, o las ramas industriales que más traccionaron, tenían que ver con lo que se llama la industrialización liviana, que son industrialización en base a una industrialización que no tiene grandes, no son capitales intensivas, requieren de mucha mano de obra, en términos tecnológicos son sectores poco complejos tecnológicamente, por eso se les llama fácil o liviana, liviana en términos de que
no requiere grandes inversiones de capital fijo. Por ejemplo, para dar un ejemplo de un sector en particular, el sector textil demanda mucho mano de obra y por ende es trabajo intensivo más que capital intensivo. Es liviano porque justamente no requiere de capital fijo. Y fácil porque muchas de estas industrias que no son capital intensivo, que son más bien trabajo intensivo, en términos tecnológicos son fáciles de desarrollar, porque si no hay un avance tecnológico significativo, entonces es fácil de lograr esa industrialización. En cambio, ya con el frondicismo, lo que se llama el desarrollismo, entramos en una etapa de industrialización difícil o pesada, que es exactamente lo contrario, es decir, ya son ramas de industriales que se van a desarrollar, que tienen que ver con, son intensivas en capital, son tecnológicamente más avanzadas, requieren y son complejas en términos tecnológicos, y por ende son difícil y pesadas, requieren mucho capital fijo, requieren de tecnología, etcétera, etcétera, y por ende es una industrialización más bien difícil o pesada. Sector vinculado a industrialización pesada o difícil fueron, en el caso del frondicismo, la industria siderúrgica, por ejemplo. Es más bien pesada, ¿no? Es una industrialización pesada en el sentido de que la industria siderúrgica necesita de una inversión de capital fijo fenomenal y no son para nada intensiva en trabajo, para nada. Es decir, requiere de mano de obra cualificada, incluso la industria pesada, o la industria química, por ejemplo, que se desarrolló en esta época, también lo mismo. Necesitan de cierto grado de avance tecnológico, o sea, de cierta complejidad tecnológica, mejor dicho, y de mucha inversión en capital fijo. Y por ende es difícil de conseguir ese tipo de industrialización, ¿no? Y por ende podemos hablar de dos modelos distintos de industrialización, uno vinculado al justicialismo y otro desarrollismo con sus características. Esto lo vamos a desarrollar más en las próximas clases. Es decir, el justicialismo tiene una forma de industrializar al país en base a la redistribución del ingreso, y el desarrollismo en base a la llegada de inversión extranjera directa a la Argentina, y en base a trabajo cualificado, grandes empresas industriales, etc., ¿no? Es decir, son modelos de industrialización bastante distintos, diferentes. Bien, hasta acá se entendió, y ya para finalizar la clase de hoy, ¿se entendió esta diferenciación entre industrialización espontánea, no buscada, industrialización buscada, y easy fácil o liviana, o easy difícil o pesada? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Sí, se entendió, Sí, profe. profe. Bien. Bien, y ya por último, y esto son una nueva forma de caracterizar, hay algunos autores que vamos a ver para caracterizar la etapa de 1976-2001 como modelo aperturista, otros hablan de neoliberalismo, otros autores hablan de valorización financiera. Acá un poco, esta forma de caracterizar ya un poco hablan de algunas características propias, ¿no?, del modelo, ¿no? Por ejemplo, el modelo aperturista habla de que a partir del 76 en adelante hay un grado de apertura financiera, de capitales, comercial, etcétera, mucho más elevado de lo que existía previamente, más que nada durante la industrialización. Si bien había apertura un grado de apertura relativa en esta etapa, por ejemplo, la etapa desarrollista llegaron inversión extranjera, es decir, muchas de las empresas norteamericanas
desembocaron en esta etapa. Pero bueno, la forma de producir tenía, como habíamos visto, en la década del 70 en adelante, tenía que ver con que los bienes y los bienes y componentes debían llegar desde otros países, ¿no? Entonces era necesario un grado de apertura bastante grande. Y tiene que ver con una etapa en la cual la Argentina se insertó nuevamente como productor de materias primas, es decir, retornó a algo, si bien distinto, pero con algunas características similares al modelo agroexportador, ¿no? Es decir, en las cadenas globales de valor, la Argentina se empezó a insertar en la década del 70 hacia adelante como productor y proveedor de materias primas y de insumos difundidos, de baja, y como exportador de esos bienes, ¿no? Y de baja complejidad tecnológica, por ende, muchas veces. También se lo suele caracterizar como un modelo neoliberal por el tipo de políticas que se aplicaron a lo largo de estas décadas, y valorización financiera porque la Argentina también entró en esta lógica de capitalismo financiero, es decir, a través del endeudamiento, la fuga de capitales, cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Son conceptos que vamos a desarrollar más adelante, pero para que ustedes entiendan, ¿no? Valorización financiera significa hacer negocio vinculado al sector financiero o con mecanismos financieros, ¿no? Y no ya tanto con hacer negocios o acumular en base a la producción de bienes y servicios, sino a través de mecanismos financieros. Fue lo dominante a partir de la década del 70 hacia adelante, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Es más, muchos autores hablan de que la valorización financiera perdura hasta el día de hoy. Es decir, que nació en el 1976 y hasta el día de hoy existe una punción para una punción para acumular en base a mecanismos financieros, a través del endeudamiento externo, tasa de interés elevada, fuga de capital, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto en esto, son conceptos que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ya nos habla de que lo preponderante, el sector preponderante es el financiero y no otro. Y en esto hay una diferenciación, ¿no? El modelo agroexportador, el modelo pujante era el modelo del agro, la industrialización, el sector pujante de la economía era la industrialización, la industria manufacturera, y 76 en adelante los ciclos económicos van a venir de la mano del sector financiero, del endeudamiento, etc. Y a partir de las crisis financieras que hemos tenido, que no han sido pocas. Y por último, tratar de hacernos preguntas, porque vamos a llegar hasta dar hasta el día de hoy, incluso esto se quedó corto, tratar de caracterizar qué fue el kirchnerismo, qué fue el gobierno de Cambiemos y qué es actualmente el gobierno de Alberto, en el frente de todos, ¿no? Tratar de brindar alguna hipótesis, alguna idea. No vamos a dar una respuesta, obviamente, sino vamos a ver qué ocurrió más que nada, ¿no? Hacernos preguntas, ¿no? En esta etapa, en el 2003 al 2015, y el 2015 al 2019, y del 2019 hasta el día de hoy, más que nada vamos a dar algunos datos y vamos a tratar de hacernos más preguntas que respuestas para caracterizar estos periodos. Entonces, ¿vamos a hablar de valorización financiera en el kirchnerismo? Sí, puede ser que haya valorización financiera en el kirchnerismo, valorización financiera durante el gobierno de Cambiemos, y sí, la verdad que hubo endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces podemos hablar de neodesarrollismo, podemos hablar eh, de neoliberalismo, etcétera. Son categorías que, bueno, no sé si les quedan grandes, chicas, etcétera. Si son buenas categorías, no son, sirven o no para caracterizar a estos gobiernos. Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Nos pasamos unos minutos. No sé si tienen algunos comentarios, dudas.
Si no, paramos hasta la clase. Les agradezco por haber participado. Y nos vemos la semana que viene para los que rindan y la otra semana para los que ya aprobaron, porque hay después el feriado puente, el viernes que viene. Así que bueno, muchísimas gracias, gente. Nos vemos. Profe, Gracias, profe, Sí. nos vemos. No, profe. te hago una pregunta. ¿El texto que dijiste hoy, lo mandás ahora? Sí, sí, sí. Genial. Después ahora subo la clase hoy y subo todo el material. Listo. Dale, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Chao. chao, chao.